Ok. ¿Sí ven las diapos, chicos? ¿Las diapos? Sí se ven. Sí, ok, ya, perfecto. Ok. Ya. Bien, chicos, vamos a avanzar con la clase que es pancreatitis aguda. Esta semana vamos a hablar sobre pancreatitis aguda. Ya los objetivos de la clase son básicamente, chicos, identificar cuáles son los criterios diagnósticos de pancreatitis aguda. Lo segundo es conocer la fisiopatología y la etiología de la pancreatitis aguda, o sea, qué circunstancias nos pueden conllevar a que un paciente tenga pancreatitis aguda. El tercero es identificar los signos y síntomas que tiene un paciente que cursa con pancreatitis aguda. El cuarto es establecer un plan diagnóstico y el quinto es establecer un plan de tratamiento, ¿no? Una vez que nosotros ya tengamos el diagnóstico de pancreatitis aguda, hay que darle un tratamiento al paciente. Eso básicamente es lo que tenemos que tener claro posterior a la clase, ¿no? Entonces, como definición, chicos, deben recordar que la terminación itis indica inflamación y por lo tanto la pancreatitis es la inflamación local del páncreas, ¿no? Es la inflamación del páncreas, ¿no? Causada por la activación, como dice ahí, de forma anormal de las enzimas pancreáticas dentro del propio páncreas. Normalmente esas enzimas salen a través del jugo pancreático hacia la segunda porción duodenal para degradar los alimentos, ¿no? En el caso de la pancreatitis, esta activación de enzimas sucede dentro del mismo páncreas y por lo tanto genera una inflamación a nivel del páncreas que puede ser local o también puede llevar a la disfunción de otros órganos. Por eso que ahí dice puede conducir a la disfunción orgánica múltiple. Los órganos, Diana, afectados en la pancreatitis son el sistema respiratorio, cardiovascular, ¿no? Entonces el paciente puede tener deficiencia de uno de los de estos órganos o de los tres a la vez también, puede tener una disfunción multiorgánica, ¿no? Dependiendo de la severidad de la pancreatitis aguda. ¿Ya? Entonces, epidemiológicamente, como dice ahí, la pancreatitis aguda es frecuente y es la principal causa de visitas a urgencia por dolor abdominal agudo. Ya, ese es el síntoma clásico para yo sospechar de que mi paciente pueda estar teniendo pancreatitis aguda, ¿no? La presencia de un dolor abdominal agudo, ¿no? Brusco, ¿no? De un momento a otro, de inicio súbito, ¿no? Que mi paciente pueda tener y que el dolor es tan intenso que hace de que él acuda por emergencia. ¿Ya? Entonces la incidencia varía, como dice ahí, entre 15 a 45 casos por cada 100.000 personas al año y está aumentando debido a los factores de riesgo que pueden producir pancreatitis aguda, dentro de ellos la obesidad, que está en relación con los trastornos metabólicos, las dislipidemias, sobre todo las hipertrigliceridemias, que ya vamos a ver, es una de las causas de pancreatitis aguda. También la obesidad conlleva a mayor formación de litio. Es por ello que actualmente hay un mayor incremento de casos de pancreatitis aguda, ¿no? En el Perú, como vemos ahí, enfermedades pancreáticas biliares, ¿no? Ya sea de la vesícula biliar o de la vía biliar, tiene una incidencia de cerca de 28 casos por cada 100.000 habitantes. Ya, la mortalidad, como vemos ahí, va a ir en dos grupos, ¿no? Una mortalidad entre 3 al 5% en el caso de las pancreatitis leves, ¿no? Pero también puede alcanzar una mayor mortalidad cerca en el caso de las pancreatitis agudas severas, ya, severas o necrotizantes. Ya, severas son necrotizantes.
Bien, entonces esa es la variación en ese rango de porcentaje, ¿no? En las pancreatitis agudas leves, entre 3 al 5%, y en las severas hasta el 35%. Ya, entonces, la fisiopatología de la pancreatitis aguda, tenemos acá que se produce una activación dentro del ácido pancreático de las enzimas pancreáticas. ¿Cuáles? La tripsina, la fosfolipasa 2, la elastasa. Chicos, denme un ratito que no sé quién está que me llama. De repente un paciente. Un minuto. ¿Aló? Ya, ay chicos, disculpen. Lo que pasa es que como ya he llegado tarde, no sé ustedes, pero yo todavía no ceno, entonces he pedido mi delivery. Ya, ok. Y estaban llamando para confirmar. Ya, chicos, ¿sí me escuchan, no? ¿Creo que Sí, doctora, sí se lo escucho. Sí, ya, entonces, en un momento me van a traer mis sopitas, chicos, que bueno de hambre. Ya, vamos avanzando antes de que vuelvan a interrumpirme. Ya, entonces les decía, fisiopatológicamente, ¿no? Las enzimas pancreáticas, dentro de ellas la tripsina, la fosfolipasa 2 y la elastasa, deben activarse cuando el jugo pancreático sale a través del conducto de Wilson, que es el conducto pancreático principal, hacia el intestino, ¿no? Para degradar los alimentos. Cuando esto ocurre dentro del páncreas, ¿no? Va a generar que estas enzimas pancreáticas activen una serie de sistemas inflamatorios, ¿no? Una cascada inflamatoria, se activa el sistema de complemento, ¿no? A través de la producción de citocinas, y esto genera inflamación, edema del parénquima pancreático, y en casos graves puede generar necrosis. Por eso vamos a ver que tenemos dos tipos de pancreatitis: las pancreatitis edematosas, que son generalmente las pancreatitis leves, clínicamente se manifiestan como una pancreatitis leve, y las pancreatitis necróticas y hemorrágicas, que se manifiestan clínicamente como una pancreatitis aguda severa, ¿no? Con formación de colecciones necróticas. Ya, esta pancreatitis aguda, ¿no? Genera toda esta cascada inflamatoria, y a la vez puede conllevar que haya también una paralización del movimiento intestinal por el proceso inflamatorio, y esto a su vez genera una translocación bacteriana que puede conllevar a que estas colecciones, esta forma, complicaciones locales como son las colecciones líquidas pancreáticas o las colecciones necróticas pancreáticas. Ya, además, como hemos visto ahí, también tenemos casos de pancreatitis en los cuales no solamente se limita la inflamación al páncreas, sino que como produce una respuesta inflamatoria sistémica, puede generar también afectación de otros órganos diana. Los que vimos son el síndrome, o generar un síndrome de dificultad respiratoria, o sea, afecta al aparato respiratorio. Puede generar también una lesión renal aguda, que generalmente es prerrenal, y también puede estar asociada a alteraciones a nivel cardiovascular, dentro de ellos la hipotensión e incluso el shock. ¿Ya? Entonces, es así que un paciente puede cursar por una pancreatitis leve, que vimos que la mortalidad es de 3 al 5%, o una pancreatitis severa, en la cual la mortalidad es hasta el 35%, porque vemos que acá ya sucede una disfunción multiorgánica. ¿No? No solamente se queda a nivel pancreático, sino que también afecta a otros órganos diana. ¿Ya? Entonces, dentro de los criterios diagnósticos, como vemos ahí, hay 3 criterios diagnósticos.
Tenemos el criterio clínico, que es la característica del dolor abdominal. Lo que les decía, ese es el signo cardinal para yo sospechar una pancreatitis aguda. Dolor abdominal, donde en epigastrio, es la localización en epigastrio, bastante intenso, de instalación súbita, ¿no? Transfictivo, o sea que atraviesa hacia la parte posterior, ¿no? De la espalda, ¿no? Y es en cinturón la irradiación. Ese es la pancreatitis aguda y constituye un criterio diagnóstico. ¿Ya? Que pueda haber fiebre, que pueda haber náuseas, vómitos, distensión abdominal, son síntomas que acompañan el síntoma principal de la pancreatitis aguda, que es el dolor abdominal en epigastrio, que se irradia hacia la parte posterior en cinturón. Ese es el criterio clínico. El criterio laboratorial es que una vez que yo tengo un paciente con dolor abdominal de las características que hemos mencionado, no voy a solicitarle enzimas pancreáticas, el dosaje de las enzimas pancreáticas en sangre, ¿no? Entonces, si estas están elevadas 3 veces el límite superior normal, ¿no? También es un criterio diagnóstico. Las enzimas pancreáticas que nosotros medimos en sangre son la lipasa y la amilasa. Entonces, ese es el segundo criterio, el criterio laboratorial. Y el tercero es el criterio imagenológico, ¿no? Solicitarle a mi paciente un estudio de imagen de abdomen, ¿no? Ya sea ecografía abdominal, ya sea tomografía abdominal, ya sea resonancia abdominal, en la cual me describa que hay una alteración en la estructura del páncreas, aumento de tamaño, de creáticas, necrosis, ¿no? Entonces yo tengo ese tercer criterio, que es el imagenológico, ¿no? En el cual me den datos de la estructura pancreática, yo ya puedo decir que mi paciente cursa con una pancreatitis aguda. Entonces, si mi paciente cumple 2 de estos 3 criterios, es diagnóstico de pancreatitis. Por eso en la parte inferior dice el diagnóstico con la presencia de 2 de los 3 criterios antes mencionados. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 criterios diagnósticos: clínico, imagenológico y laboratorial. 2 de 3 me hacen diagnóstico de pancreatitis aguda. Ya, chicos, y esos son síntomas que pueden acompañar al cuadro de la pancreatitis aguda. O sea, al dolor abdominal típico, se refiere en epigastrio, irradiado hacia la parte posterior del cinturón, puede añadirse fiebre, puede añadirse taquicardia, taquipnia, puede añadirse náuseas, vómitos. El paciente puede cursar con distensión abdominal, no, porque, como les decía, durante el cuadro de pancreatitis también se puede generar un hilio paralítico, o sea, una paralización del movimiento intestinal transitoria, que hace como un cuadro suboclusivo, y el paciente va a tener distensión abdominal, náuseas, vómitos, ¿no? Como síntomas asociados. Al examen físico, si bien es cierto, patognomónicos de pancreatitis aguda, que si yo los encuentro en el abdomen, sí o sí es una pancreatitis aguda, pero no es en la mayoría de los casos. Ya en la mayoría de los casos el paciente tiene un abdomen sin mucha alteración al examen físico, ¿no? Si es que hay un cuadro de hilio paralítico, probablemente sí haya distensión, timpanismo incrementado, ¿no? De repente puedo tener dolor abdominal a la palpación profunda, ¿no? En epigastrio, ¿no? Pero no es que haya algún signo así característico, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo encontrar en el examen físico. Ahora, estos dos sí son signos patognomónicos de pancreatitis aguda, sobre todo pancreatitis aguda necrohemorrágica, o lo que clínicamente lo podemos conocer como una pancreatitis aguda severa. Y tenemos 2 signos, los principales, que es el signo de Cullen y el signo de Grey-Turner. En el signo de Cullen, como vemos ahí, esto es un abdomen, ¿no? Este sería el ombligo, la parte central, y vemos que alrededor hay una equimosis, ¿no? Esta equimosis periumbilical se denomina signo de Cullen, y si este equimosis se encuentra en los flancos,
¿no? Se denomina signo de Grey-Turner. Si nosotros encontramos estos signos al examen físico, sí son patognomónicos de pancreatitis aguda, como les decía, generalmente necrohemorrágica, ¿ya? Y no es tan frecuente encontrar estos signos, pero si los encontramos, sí son patognomónicos de pancreatitis aguda, ¿ya? Lo otro importante que tenemos que saber es la etiología de la pancreatitis aguda, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pancreatitis aguda, chicos, es una consecuencia de, si yo no retiro la etiología que me produjo la pancreatitis, mi paciente puede tener episodios repetidos de pancreatitis en el tiempo. Y como hemos visto, las pancreatitis pueden ser leves, cuya mortalidad es solo del 3 al 5%, o pueden ser severas con disfunción multiorgánica que tiene una mortalidad de hasta 35%. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente, no basta con decirle tienes pancreatitis aguda, sino tienes pancreatitis aguda o sea, la etiología, ¿no? Pancreatitis aguda de etiología biliar, pancreatitis aguda por ingesta de alcohol, pancreatitis aguda por enfermedad autoinmune, pancreatitis aguda medicamentosa. Siempre tenemos que saber cuál es la causa, ¿ya? Y ahí tenemos una lista de causas frecuentes de pancreatitis aguda, como la litiasis vesicular, o sea, los cálculos en la vesícula, ¿no? O los litos, también llamado colelitiasis, entre 40 y 60% de las etiologías de pancreatitis son por colelitiasis, del 15 al 20% por la ingesta de alcohol, ¿no? Aguda de alcohol. Ya las causas metabólicas del 5 al 10%, dentro de ellas la hipertrigliceridemia, unos triglicéridos por encima de 1000, ya pueden generarme pancreatitis aguda. Pacientes con enfermedades autoinmunes, hay una enfermedad autoinmune que se llama pancreatitis aguda autoinmune. Ya medicamentosa, sí consume algunos fármacos nuestro paciente, ¿no? Como el ácido valproico, la azathioprina, diclofenaco, dianosina, los YECA, las tetraciclinas, dentro de los fármacos más frecuentes. Ya la hipercalcemia también puede generar pancreatitis, y también cuando hacemos un procedimiento endoscópico para extracción de cálculos del colédoco, que se llama CEPRE, también puede generar una pancreatitis aguda. Y la idiopática es cuando nosotros le hemos buscado todas las causas y no le encontramos ninguna, entonces decimos idiopática. Ya, es importante siempre entonces dentro de mi diagnóstico, ¿no? Pancreatitis aguda de etiología, como les decía, alcohólica, pancreatitis aguda de etiología biliar, pancreatitis aguda medicamentosa, pancreatitis aguda por hipercalcemia, pancreatitis aguda post-CEPRE, ¿no? O sea, eso es mi diagnóstico, parte de mi diagnóstico, ¿ya? Vamos a ver también que aparte de decir si la pancreatitis es aguda o crónica, la etiología, otro también es el grado de severidad, ¿no? Que ya lo vamos a explicar en las diapositivas más adelante. Ya, entonces, para el diagnóstico de pancreatitis, como hemos visto, los criterios diagnósticos son dosar las enzimas pancreáticas, ¿no? Es un criterio laboratorial. Entonces, si yo tengo sospecha de que mi paciente puede estar cursando con una pancreatitis aguda, debo solicitarle lipasa y amilasa. Si estas están elevadas 3 veces por encima del valor normal, es diagnóstico de pancreatitis. No puedo solicitarle estudios imagenológicos, como ya hemos visto, que era el tercer criterio diagnóstico. No, la ecografía abdominal generalmente, chicos, nos sirve más para ver la causa, por ejemplo, la litiasis vesicular, ¿no? La ecografía abdominal es el diagnóstico de elección, es el examen diagnóstico de elección para litiasis vesicular. A veces en la ecografía no se logra ver el páncreas, chicos, porque el páncreas es un órgano retroperitoneal, está más pegado hacia la columna que hacia el ombligo, y por lo tanto tenemos intestino por encima del páncreas, y a veces el gas intestinal no deja evaluar correctamente el páncreas. Entonces la ecografía más que todo nos sirve para descartar la causa de la pancreatitis, dentro de ellas la litiasis vesicular. En algunos pacientes sí logra ver el páncreas, sobre todo los pacientes que son muy delgados, ¿no? Que tienen un abdomen plano, excavado, que casi no tienen mucho panículo adiposo, ¿no? De repente se pueda lograr visualizar, ¿no? En la tomografía y en la resonancia, pues lo vamos a ver con mayor, mucho mejor el páncreas, ¿no? En la tomografía y en la resonancia.
¿ya? Y otra cosa importante, chicos, con respecto a las enzimas pancreáticas, que es el criterio diagnóstico, hay que tener en cuenta que dentro de las dos, o sea, dentro de la amilasa y la lipasa es más específica del páncreas. Ya la lipasa la encontramos en el páncreas, mientras que la amilasa la podemos encontrar en el páncreas, en las glándulas salivales, en los ovarios, en el intestino delgado. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros podemos tener hiperamilasemia, que no necesariamente es pancreatitis. Por eso el criterio diagnóstico es 3 veces el valor superior normal. ¿Ya? Ese es el criterio diagnóstico. ¿Ya? Porque yo puedo tener hiperamilasemia, por ejemplo, en una parotiditis, yo puedo tener hiperamilasemia en un cuadro obstructivo intestinal, ¿no? Porque la amilasa puede estar localizada también en estos órganos. ¿Ya? Entonces, si la amilasa, como vemos ahí, se eleva, ¿no? O se incrementa dentro de las primeras 6 a 24 horas del inicio del cuadro clínico de pancreatitis. Alcanza un pico a las 48 horas y luego va a decrecer, ¿no? Hasta su valor normal entre 5 a 7 días. Y la lipasa, ¿no? La elevación se produce a partir de las 4 a 8 horas de inicio del dolor, o sea, de presentación del cuadro clínico de pancreatitis aguda, alcanza su pico máximo a las 24 horas y luego se normaliza entre las 8 y 14 días de pancreatitis aguda. Por lo tanto, la amilasa y la lipasa no nos sirven para seguimiento, ¿ya? Porque de por sí, si yo todos los días le tomo la amilasa y la lipasa, voy a ver que se ha elevado y que luego va a bajar, porque es lo que ocurre normalmente. Entonces, las enzimas pancreáticas solamente sirven para diagnóstico, no sirven para seguimiento, no sirven para severidad. Un paciente puede tener 3.000 de amilasa y ser una pancreatitis leve, o puede tener 1.000 de amilasa y ser una pancreatitis severa. Entonces, la amilasa y la lipasa solo nos dan diagnóstico, ¿ya? Solo diagnóstico. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Los tipos de pancreatitis dependiendo de que si solo se genera un edema pancreático o si se produce necrosis, ¿no? Miren, más frecuentes que sean edematosis intersticiales, entre 70 al 80% de los casos, clínicamente se extrapola como una pancreatitis aguda leve, y la pancreatitis necrotizante, que es del 20 al 30% de los pacientes, sí pueden generar áreas de necrosis a nivel pancreático, y esto se manifiesta como una pancreatitis aguda severa. Ya, entonces eso es lo que yo les decía. Hay tipos de pancreatitis según la gravedad, que puede ir desde leve, moderadamente severa y severa. Ya, entonces cuando yo tengo un paciente con pancreatitis aguda, ¿no? Mi diagnóstico será pancreatitis aguda de etiología biliar leve, ¿no? O pancreatitis leve de etiología biliar. Pancreatitis moderadamente severa de etiología alcohólica. Pancreatitis severa de etiología medicamentosa. O sea, tiene que ir dentro de mi diagnóstico la severidad de la pancreatitis. ¿Ya? Entonces, no que, tiene pancreatitis, no. Tiene pancreatitis aguda de etiología biliar leve, ¿no? Así es mi diagnóstico completo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la leve, la moderadamente severa y la severa? Ya, la diferencia es la falla de órgano. Ya, en la pancreatitis aguda leve, solo la inflamación es local, se limita al páncreas, ¿no? Bueno, tal vez a nivel peripancreático, pero solo ahí en el páncreas localizado. No hay insuficiencia orgánica, o sea, no hay falla renal, no hay falla respiratoria, no hay falla cardiovascular, que hemos mencionado que son los 3 órganos que se afectan principalmente la pancreatitis aguda. Tampoco existen complicaciones locales, es decir, no hay colecciones líquidas, ni intra ni extrapancreáticas, ni tampoco hay colecciones necróticas. ¿Ya? Y tampoco hay complicaciones sistémicas. Fuera de la falla de órgano, los pacientes con pancreatitis aguda pueden desarrollar ascitis y derrame pleural. ¿Ya? Entonces, en la pancreatitis aguda leve solamente hay una inflamación del páncreas. No hay insuficiencia de órgano, no hay complicación local, no hay complicación sistémica. Por lo tanto, la mortalidad es rara, hemos visto del 3 al 5%.
En la pancreatitis aguda moderadamente severa, los pacientes pueden cursar con complicaciones, ya sean locales o sistémicas. Puede cursar con falla de órgano, pero que es transitoria, que solo dura las primeras 48 horas. Y la pancreatitis aguda severa es aquella pancreatitis en la cual esta falla de órgano va a persistir por más de 48 horas, ¿no? Teniendo o no complicaciones locales o sistémicas, colecciones líquidas, necróticas o ascitis o edema. Y la mortalidad, como vimos, es del 30 al 35%. Chicos, denme un segundo que ya llegaron a tocarme la puerta. Ya estaba grabando, pero ya me agarré a escribir. O sea, en la clase para ya no la grabación. Ya estoy escribiendo, no te preocupes. Ya estaba grabando, pero ya me agarré a escribir. O sea, en la clase para ya no la grabación. Ya estoy escribiendo, no te preocupes. No, ya no, ya. Estoy escribiendo acá. Chicos, ya volví. No se duerman. Ya, ok. Entonces, como les decía, la pancreatitis puede ser leve, moderadamente severa y severa dependiendo de las complicaciones locales, sistémicas y la presencia de falla de órgano. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de que yo puedo saber si es una pancreatitis aguda
leve, moderadamente severa o severa. Entonces mi diagnóstico sería pancreatitis aguda de etiología biliar leve, pancreatitis aguda de etiología biliar moderadamente severa o pancreatitis aguda de etiología biliar severa, ¿no? Ese sería mi diagnóstico definitivo, ¿ya? Luego, ese término de pancreatitis aguda recurrente, como su nombre dice, recurrente, o sea, que recurre, que aparece varias veces en el tiempo, nuevos episodios de pancreatitis aguda, es lo que yo les decía que tenemos que evitar quitando la etiología de la pancreatitis aguda, ¿ya? Mientras yo no le quite la etiología al paciente, pongamos que sean por cálculos en la vesícula. Viene, hace su pancreatitis aguda, asumiendo que sea una leve, no pasa el cuadro de pancreatitis, le hago yo sus estudios y descubro que tiene cálculos en la vesícula y que esa es la causa de pancreatitis. Si ese paciente se va de alta y no se opera la vesícula, probablemente va a tener otra vez otro episodio de pancreatitis aguda, porque los cálculos de la vesícula migran a través del conducto biliar y llegan hasta la ampolla de Vater, en donde también desemboca el conducto de Wilson, ¿no? Que es el conducto pancreático principal, y obstruye y genera pancreatitis aguda. Entonces, cuando estos cuadros de pancreatitis aguda se producen al menos 2 episodios continuos en un periodo no mayor de 3 meses, nosotros hablamos de una pancreatitis aguda recurrente, ¿ya? Y de repente la siguiente pancreatitis del paciente ya no es leve, de repente ya es una pancreatitis severa o una moderadamente severa, donde la mortalidad es mayor, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar la recurrencia de la pancreatitis aguda, como eliminando la etiología de la pancreatitis. Por eso es importante saber la etiología. Ya, entonces, para saber si realmente hay falla orgánica o no en la pancreatitis aguda, hay un score de puntuación que es el score de Marshall, como estamos viendo ahí en la diapositiva, y si se dan cuenta, los órganos afectados son, como les mencioné, a nivel cardiovascular, a nivel renal y a nivel respiratorio. No, a nivel cardiovascular, lo que yo debo medir es la presión arterial sistólica, a nivel renal, el valor de la creatinina sérica, y a nivel respiratorio, el PAFI, que es la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, que es un valor. Este valor lo podemos obtener a través de un examen de gases arteriales, que es el AGA, ¿no? En el AGA aparece este valor del PAFI. Entonces, dependiendo del valor que tenga el paciente, yo lo voy a cotejar con esta tablita y voy a darle una puntuación de 0, 1, 2, 3 o 4, dependiendo del valor que tenga mi paciente. Y para yo determinar que alguno de estos 3 sistemas de órganos está en falla, debo de tener una puntuación de 2 o más en cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver si hay una falla renal, debo valorar la creatinina sérica, o sea, sacarle una muestra de sangre para tener el valor de la creatinina. Si esta creatinina está entre este rango, entre 1.9 y 3.6 miligramos por decilitro, pongamos que tenga 3, mi paciente, 3 miligramos por decilitro de creatinina, yo lo busco en toda esta línea y digo, ¿tiene menos de 1.4? ¿Tiene entre 1.4 y 1.8? ¿O tiene entre 1.9 y 3.6? Si tiene entre 1.9 y 3.6, yo le voy a dar 2 puntos al paciente en el tema renal. Entonces, si mi paciente tiene 2 o más puntos, ya es una falla de ese órgano. Por lo tanto, mi paciente tendría falla renal. No, falla renal. De igual forma, a nivel cardiovascular, yo le mido la presión arterial sistólica y si esta presión es menos de 90 milímetros de mercurio y no responde al aporte inicial de fluidos, también le voy a dar 2 puntos y por lo tanto mi paciente también tendría falla cardiovascular. Y a nivel respiratorio, el PAFI. Si el PAFI está entre 201 y 300, o sea, por menos de 300, en ese rango, entre 300 y 200, le doy 2 puntos.
¿no? O 3 puntos si está entre 100 y 200, y si está en menos de 100 le daré 4 puntos. Pongamos que le hacemos un examen de agua y electrolitos y el paciente está en 100 milímetros de mercurio de PAF, ¿no? Esto nos indicaría 4 puntos y por lo tanto es una falla respiratoria, ¿no? Si mi paciente tiene la falla de los 3, será falla multiorgánica. Entonces, este score de Marshall permite que nosotros podamos saber si hay alguna falla de estos 3 órganos, que son los principales que se afectan en la pancreatitis, dependiendo del puntaje. Si este es mayor o igual a 2, yo ya puedo considerar falla de órgano. Eso nos puede ayudar para valorar la severidad, ¿no? O sea, si hay falla o no hay falla, y si esta falla dura más de 48 horas, ya será una severa, y si dura menos, ¿no? O se resuelve dentro de las primeras 48 horas, una moderadamente severa. ¿Ya? También tenemos que tener en cuenta, chicos, diagnósticos diferenciales, ¿no? O sea, ¿qué otras enfermedades me pueden generar dolor abdominal en epigastrio intenso, brusco, ¿no? De las características que hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué otras enfermedades? La enfermedad ulceropéptica perforada, ¿no? O sea, las úlceras gástricas o duodenales perforadas también pueden cursar con dolor abdominal intenso en epigastrio, pueden cursar con signos de abdomen en tabla o signos de peritonitis, ¿no? Las obstrucciones intestinales, en el caso sea una pancreatitis aguda con hilio paralítico, ¿no? Pueden darme cuadros similares a los de obstrucción intestinal, ¿no? Pacientes que tienen cólicos vesiculares o colicitis aguda también, aunque el dolor biliar, chicos, generalmente es más en hipocondrio derecho, se irradia hacia la parte posterior, pero generalmente es ipsilateral, o sea, del mismo lado. En cambio, la pancreatitis, la irradiación es en los dos lados del abdomen hacia la parte posterior, por eso se llama en cinturón. Cuando uno se pone el cinturón, nos da la vuelta a todo nuestro perímetro abdominal, ¿no? Entonces, el dolor en la pancreatitis es así, empieza en epigastrio y se va hacia la parte posterior en cinturón. Por eso se llama así, en cinturón. ¿Ya? El inicio de un cuadro de apendicitis aguda. Generalmente el dolor inicia en el epigastrio, luego puede ir a mesogastrio, o sea, migra y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Entonces, el inicio de un cuadro de apendicitis aguda podría confundirse con una pancreatitis aguda como diagnóstico diferencial, ¿ya? Y también el infarto del miocardio de la pared inferior también nos puede dar dolores en epigastrio y también puede considerarse un diagnóstico diferencial. Entonces hay que tener en cuenta esos diagnósticos, ¿no? Cuando tengamos un paciente con dolor abdominal en epigastrio. Existen sistemas de puntuación para valorar la gravedad de la pancreatitis en el paciente. Ya, chicos, tenemos 3 scores, de ellos tenemos este, que es el score de VISAT, que realmente es un score bastante simple, como dice ahí, se debe realizar en las primeras 48 horas de inicio de la pancreatitis, y vamos a valorar 5 parámetros: uria, alteración del estado del sensorio, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, edad mayor de 60 y presencia de derrame pleural. Cada parámetro, si el paciente tiene estos parámetros, se le da un punto por cada parámetro y luego se hace una sumatoria total. Si esta sumatoria es mayor de 2, nos indica pancreatitis severa. ¿Ya? ¿Y por qué es importante saber si la pancreatitis es leve, moderadamente severa o severa? Por el manejo. Chicos, una pancreatitis leve yo la puedo tratar en una hospitalización convencional, pero una pancreatitis aguda, moderadamente severa o severa, en la cual tenemos falla de órgano, no lo podemos tratar en un área común. Estos pacientes generalmente van a la UCI, ¿no? A la unidad de cuidados intensivos, porque esos pacientes pueden requerir a veces hasta intubación y colocación a ventilador mecánico, porque hemos visto que puede haber falla respiratoria. Esos pacientes pueden necesitar diálisis de emergencia, porque hemos visto que puede haber falla renal aguda prerrenal en el caso de la pancreatitis, ¿no? Y también puede haber hipotensión y hasta shock, ¿no? En el cual ya va a necesitar usar medicamentos vasopresores. Entonces, todo ese manejo de colocación del ventilador,
de la diálisis, de los vasopresores, no se hacen en una hospitalización normal, tienen que estar en un área de cuidados intensivos. Entonces, para esto sirven los SCORE. ¿Ya? El score de VISAT mayor a 2 nos indica que hay severidad en la pancreatitis que yo estoy evaluando y por lo tanto tendré que hacer mi intervención de la UCI para que el paciente pueda pasar a ese servicio. Y si no hay camas, al menos dejarnos algunas indicaciones de manejo. ¿Ya? Otro de los criterios son los criterios de Ransom. Ya ese sistema, a diferencia del anterior, es más complejo, hay que medirlo al inicio del episodio del cuadro de la pancreatitis y a las 48 horas y vamos a valorar parámetros al ingreso y a las 48 horas, dentro de ellos edad, cantidad de leucocitos, glucosa, TGO. A las 48 horas hay que ver si ha caído el hematocrito, si la urea se ha elevado, la presión arterial de oxígeno, el calcio, etc. Entonces, y acá vamos a tener valores para pacientes con pancreatitis sin colelitiasis y con colelitiasis, ¿no? Entonces, el criterio de Ransom es un criterio más complejo y la sumatoria, si es mayor o igual a 3, también nos indica severidad. ¿Ya? Entonces, VISAT mayor de 2, Ransom mayor o igual a 3, y Apache 2, el Apache 2, chicos, es en realidad, como dice ahí, un score que se utiliza diariamente en cuidados intensivos para todos aquellos pacientes que ingresen a esa área, grandes quemados, pacientes chocados, ya sean sépticos, hipovolémicos, de cualquier etiología. Se les debería aplicar esta escala de score que es para ver o predecir la mortalidad, ¿no? El riesgo de muerte. Son 12 criterios que son los que tenemos acá: temperatura rectal, presión arterial media, frecuencia cardíaca, respiratoria, pH, sodio, potasio, creatinina. Como vemos ahí, no es necesario que se aprendan todos los parámetros, solo para que tengan conocimiento. Igual, si se dan cuenta, es como una lista de cotejo, entonces hay que corroborar cuáles son los valores que tiene mi paciente y extrapolarlos a esa tabla y según eso dar un puntaje. La sumatoria de todo el puntaje de estos 12 parámetros nos va a dar el Apache 2 del paciente. Y si este Apache es por encima de 8, también nos indica severidad de la pancreatitis. Ya. Y también tenemos criterios tomográficos. Los criterios tomográficos se denominan criterios tomográficos de Baltasar, y lo que sucede acá es que se toma una tomografía de abdomen en donde me van a describir las características del páncreas. Estos criterios tomográficos de Baltasar viene reflejado en letras, como vemos ahí, grado A, B, C, D y E, ¿no? Siendo el A un páncreas normal, el B un páncreas aumentado de tamaño, en un C páncreas con inflamación peripancreática, en un D con una colección ya sea intra o extrapancreática, y en el E con 2 o más colecciones o gas retroperitoneal. ¿Ya? Entonces, ese es el grado de el score de Baltasar, ¿no? A, B, C, D y E. Ahora, esto nos va a dar un puntaje y nos va a servir para este índice de gravedad de Baltasar, ¿no? En el cual yo voy a valorar el grado de Baltasar que tiene mi paciente en la tomografía. Cada grado tiene un puntaje asignado, más el porcentaje de necrosis, 30%, de 30 a 50, más del 50%, y se hace una sumatoria, ¿ya? Tanto de Baltasar como de necrosis. Por ejemplo, si tuviese un Baltasar B, sería 1 punto, pero si tiene un Baltasar B con 30-50% de necrosis, entonces sería 4 puntos. En total, 1 punto más 4, 5 puntos. Lo busco acá en mi tablita y tiene un riesgo medio de severidad, ¿no? Entre 4 a 6, ahí le salió 5. ¿No? Si hubiese salido 7, 8, 9, 10, también el paciente va a UCI. Ya, por si acaso, estos datos, chicos, de si el páncreas está agrandado, si hay colecciones, intra, extra, peri, todo ello nos lo tiene que decir el radiólogo cuando nos entregue el informe de la tomografía. Ya, también el porcentaje de extensión de la necrosis si hubiese.
también el radiólogo nos lo tiene que decir. Para con eso yo poder aplicar los criterios de Baltasar, ¿no? Haciendo un cotejo, saco el puntaje y calculo si tiene riesgo de mortalidad o no. ¿Ya? Entonces, miren acá tomográficamente, donde vemos las flechitas blancas, ese es el páncreas, si se dan cuenta, es como si fuese una lengua, ¿no? Alargada, miren bien circunscrita. Ahora vamos a ver en la figurita B, donde están también las flechas blanquitas, ese es el páncreas. Miren ese páncreas en comparación con el páncreas de la imagen A, ¿no? En el cual estaba un páncreas bien definido, ¿no? Un páncreas, bueno, delgadito, ¿no? Como una lengua, si quieren, pueden llamarlo así. En cambio acá ya no, el páncreas está edematizado, ¿no? Está medio rechoncho, el páncreas gordito ahí, edematoso, ¿no? En Baltasar. En un Baltasar C vemos otra vez el páncreas igual, con inflamación ya hasta peripancreática, ¿no? En el D vemos varias colecciones y miren, estructuralmente el páncreas está alterado si lo comparamos con la figura A, que es un páncreas normal, ¿no? En el D ya no vemos un páncreas normal, vemos un páncreas que no tiene incluso definido el borde, ¿no? Que está edematoso y que se han formado colecciones peripancreáticas, ¿no? Y en el caso del Baltasar E, hay 2 o más colecciones peripancreáticas, ¿no? Peripancreáticas. Esa zona donde están los asteriscos son las colecciones. Miren el páncreas, ya ni se ve ahí el páncreas. Entonces sí hay un cambio, ¿no? Y para eso sirven los criterios tomográficos de Baltasar, ¿no? Entonces, las complicaciones, chicos, de la pancreatitis, como les dije, tenemos locales y sistémicas. Dentro de los locales, las colecciones de líquido agudo peripancreático, la colección necrótica aguda, el pseudoquiste pancreático y la necrosis amurallada. Esas son las complicaciones locales de la pancreatitis. Y dentro de las sistémicas, como les dije, tenemos la falla de órgano, respiratorio, renal, shock o falla multiorgánica, derrame pleural y ascitis. Entonces, las complicaciones locales de la pancreatitis, tenemos colección aguda de líquido peripancreático. Esta se forma dentro de las primeras 4 semanas de inicio de la pancreatitis, al igual que la colección necrótica aguda, tampoco tienen membrana, ¿no? A diferencia del pseudoquiste, que sí tiene membrana, ¿no? Y la necrosis amurallada también es una colección necrótica, pero con membrana. Y esto se produce en pasadas las 4 semanas de inicio de pancreatitis, ¿ya? Eso también para que tengan en cuenta la diferencia. Ya, y el tratamiento, pues una vez, chicos, que nosotros ya hemos diagnosticado pancreatitis aguda, ya sabemos la etiología, ya sabemos la gravedad, hay que iniciarle el tratamiento. Y el tratamiento va dirigido al reposo digestivo absoluto, o sea, lo dejamos en NPO al paciente, aunque igual las guías, como dice ahí, recomiendan el inicio de la alimentación enteral dentro de las primeras 24 a 72 horas, o sea, iniciarle la dieta de forma precoz. Ya. Esta nutrición, chicos, si es una pancreatitis leve, que probablemente el paciente esté despierto conversando así como nosotros, ¿no? Hay que tratar de reiniciarle la dieta, ¿no? Oral, ¿no? Puede ser de repente líquidos claros, puede ser manzanilla, anís, o sea, se le va incrementando progresivamente. Y en las pancreatitis moderadamente severas hay que valorar primero si el paciente tolera la vía oral, ¿no? Si no tolera, habría que iniciar posibilidad de nutrición enteral, o sea, a través de sondas. Iniciar de forma precoz, máximo en el 4.º día, ¿no? Ahora, si hay un retraso del vaciamiento gástrico o signos de obstrucción gástrico-duodenal, ¿no? Este paciente no va a tolerar la dieta por la sonda ya sea nasogástrica o nasoyeyunal.
este paciente necesitaría nutrición parenteral, ¿no? Parenteral total. Chicos, la nutrición parenteral son nutrientes que se pasan a través de la vena, ya no es igual que la hidratación, o sea, la destroza, el cloruro, eso es hidratación, pero existe la nutrición parenteral. Se colocan los nutrientes, puede venir lípidos, carbohidratos, así en bolsitas, y eso se coloca endovenoso. Ya, entonces, si mi paciente no puede iniciar la dieta vía oral, no se le puede colocar sondas, tendríamos que tratar de iniciar la nutrición parenteral. Ya, otro pilar importante en el tratamiento es la hidratación, ya chicos. Generalmente en la pancreatitis aguda, como dice ahí, existe un secuestro del líquido, aumento de la permeabilidad vascular que determina el paso del líquido al espacio extravascular. Se forma un tercer espacio con acumulación de líquido pancreático retroperitoneal, ascitis, edema, derrame pleural, aumento de pérdidas líquidas debido a la elevación de la temperatura, taquidia o los vómitos y disminución del aporte de líquido secundario al cese de la ingesta y la acumulación de líquido en el tubo digestivo por un hilio paralítico. Esas tres circunstancias que nos conllevan a una hipovolemia efectiva. Esta hipovolemia efectiva tiene dos complicaciones. A nivel local, que el tejido pancreático se produzca una isquemia, o sea, se necrose, ¿no? Y a nivel sistémico, falla de órganos, generalmente renal y cardiovascular. Entonces, por eso es importante que nosotros hidratemos al paciente. Entonces, NPO, control de funciones vitales, hidratación del paciente, que puede ser con cristaloides o coloides, ¿no? Según cómo el paciente vaya tolerando, ¿no? Si el paciente viene con dolor, probablemente haya que ponerle analgésicos, ¿no? Podemos empezar desde meperidina, que es un derivado de la petidina, escopolamina, metamizol. Podríamos colocar al paciente ya sea en horario o en infusión continua porque el paciente está viniendo por dolor, ¿no? Entonces, en la pancreatitis hay que tratar sintomatológicamente. Ya puede haber alteración del equilibrio ácido-base, o sea, del medio interno, ¿no? Y si es que el paciente, ustedes lo ven que tiene cierto grado de dificultad respiratoria, ¿no? O hipoxemia, debemos apoyarnos con la oxigenoterapia, ¿no? Que puede ser por cánula nasal, cánula venturi, bueno, máscara reservoria, ¿no? En pacientes que de repente estén más complicados, ¿no? Y también el tratamiento del shock, ¿no? Que ya sería con medicamentos vasopresores y con los fluidos no mejora. Ya. Otra controversia en pancreatitis aguda, chicos, es el uso de antibióticos. ¿Ya? Normalmente la pancreatitis aguda no se usan antibióticos, solo se usan si se demuestra que una de las colecciones, ya sea líquida o necrótica, está infectada. ¿Ya? Entonces, nosotros damos tratamiento antibiótico solo a las colecciones, ya sea aguda, líquida, necrótica, que esté infectada. El medicamento de elección son los carbapenems, dentro de ellos es el imipenem, 500 miligramos de uso cada 8 horas. Y por eso ahí dice la cajita inferior verde, dice, la profilaxis con antibiótico no se recomienda para prevenir la infección en pacientes con pancreatitis aguda grave. O sea, no necesitamos colocarle antibiótico a la pancreatitis. Básicamente el tratamiento es hidratación, analgesia, corrección del medio interno, oxigenoterapia si lo amerita. Ya, chicos. Entonces eso también para que tengan en cuenta. Ya, entonces este es un algoritmo diagnóstico en donde hemos visto ya que para diagnosticar pancreatitis el paciente debe cumplir 2 de 3 criterios. Hemos mencionado ya cuáles son los criterios. Luego hay que valorar la etiología, lo que les decía. No hay que preguntar historia médica previa, si ha tenido pancreatitis previa,
si ha consumido medicamentos, si ha, cuál es su valor de triglicéridos, colesterol, calcio, una ecografía abdominal, ¿no? Para detectar litis a través de los scores, ¿no? H2, BISAT, Ransom, por ahí también el dosaje de PCR mayor a 150 a las 48 horas del inicio del cuadro de pancreatitis también nos indica severidad. Ya, si predice severidad, tenemos que enviarlo al paciente a la UCI. Si es una pancreatitis que se predice leve, el paciente debe continuar con el tratamiento de soporte, reinicio de la dieta líquida, ¿no? Hasta que la pancreatitis se da por completo, ¿no? Dentro del tratamiento inicial hemos visto la fluidoterapia, mencionan 20 cc por kilo, hay que monitorizar el flujo urinario, ¿no? Que debe ser por encima de 0.5 cc por kilo por hora. El oxígeno suplementario se amerita y la analgesia endovenosa. Y en este cuadro lo que nosotros podemos ver es de que dentro de las 2 primeras semanas, como dice en esta flechita, ocurre mayor fallecimientos. Los fallecimientos que ocurren en las primeras 2 semanas de pancreatitis generalmente se deben a una falla orgánica múltiple, mientras que las muertes por pancreatitis pasadas las 4 semanas generalmente se asocia a las infecciones de colecciones, ya sean líquidas o necróticas. Ya, chicos, muy bien. Le voy a pasar a su compañero las diapositivas. Ya, entonces, chicos, quedamos claros con pancreatitis, ¿verdad? Sí, doctora. Doctora, una consulta. Ya, se duerman, ¿ah? Ya. Doctora, disculpe, una consulta. Dígame. Dígame. Para motivos del examen debemos de considerar los scores de Marshall, BISAP, Baltasar. Sí. Lo que no deben aprender, o sea, solamente tener conocimiento es el Apache 2, pero no es necesario que se aprendan todos los valores. En el Apache 2 hemos visto que son como 12 valores, ¿no? Claro. No es necesario que se aprendan. Tal vez los parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros están en los scores? Pero los demás sí, ¿no? Los de Marshall, Baltasar. El resto sí. Sí, el resto sí. Ya. Bueno, Marshall, un conocimiento general, tampoco que se aprendan todos los valores, ¿no? Pero al menos qué parámetros están, o sea, qué órganos son los afectados, ¿no? Eso es lo que tienen que saber. ¿Qué órganos se van a valorar en Marshall? Se va a valorar la parte renal, la parte respiratoria y la parte cardiovascular, ¿no? Eso. Ya que el valor específico no, porque no, la verdad sería mucho para que se aprendan tantos valorcitos, ¿no? En el sentido de Marshall y Apache, ¿no? Los otros sí, porque son scores un poquito más pequeños y creo que sí, de todas formas, de acuerdo a los valores que tiene el paciente, podemos, como ustedes ir, y también el tratamiento, ¿no? El tratamiento, si va a la UCI, si no va a la UCI, esas